No, ella la introdujo. Yeah. So to do the work of the ministry, you need team. Usted sabe, para hacer la obra del ministerio necesita un equipo. A lot of pastors really burn out because they try to do everything themselves. Muchos pastores se desgastan porque tratan de hacer todo ellos solos. So we believe in teamwork. Así que nosotros creemos en trabajo en equipo. And so our team is the network. Así que nuestro trabajo es la red. So there's many different times different leaders go on trips or mission trips, things like that. Entonces tenemos diferentes tiempos donde diferentes ministros están yendo en viajes a diferentes tiempos. There's people at home. Hay gente ahorita en casa In other states. y hay personas en otros estados. But when we come together, pero cuando venimos en unidad, we are one team. Somos un solo equipo. And so we identify the gifts and the callings in people. Así que identificamos los llamados y los dones en las personas. And then we do like the Acts Church did. Y de ahí hacemos como lo hizo la iglesia en Hechos. And we lay hands, commission them, and release them in their gifts. Imponemos manos y mandamos basado en sus dones. Yeah. So we teach the model of Jesus. Así que enseñamos el modelo de Jesús. And tonight I'm going to talk about spiritual cleansing. Y esta noche voy a hablar de una limpieza espiritual. So this book Este libro will be in Spanish in just a few weeks. En unas pocas semanas ya lo tendremos en español. And we're able to send it even through, I'll have, because it's the book I wrote, so I can send it PDF file. Entonces, como este libro yo lo escribí, yo puedo mandarlo el PDF into any of the leaders here, and a they can cualquier spread it líder que out. tiene aquí. Ustedes lo pueden imprimir y darlo. They can spread it to whoever through an email. Y lo pueden Yes. mandar a través de un correo electrónico también. We do that a lot with our international students. Lo hacemos eso mucho con los estudiantes internacionales que tenemos. And this is one of the courses that has thrusted us into missions. Y este es uno de los cursos que nos ha llevado y empujado a diferentes naciones. Because it's cleaning out that which is unlike the nature of Jesus. Porque es limpiando y sacando todo aquello que no es como la naturaleza de Jesús. And so one of the scriptures that I want to give you Uno de los escrituras que le quiero dar before we begin, antes de que empecemos. I know that in your nation Yo sé que en su nación and in a lot of other nations, y en muchas otras naciones this term is used by witchcraft. este término es usado por la brujería o hechicería. We saw some of them today getting cleansings. Hoy miramos ahora en la Macroplaza, el Zócalo, en el Zócalo Yeah. que hacían limpiezas. But it's a great deception because only the blood of Jesus cleanses us. Pero es un gran engaño porque solamente la sangre de Cristo nos limpia. And so amen. So Amen. 1 John 1:7 teaches us. Primera de Juan 1:7, perdón. It says the foundational verse stating the blood of Jesus, his son, cleanses us from all sin. Primera de Juan 1:7 dice de la siguiente manera, mas si andamos en luz como él es. Wait, I'm sorry. 1 John 1 Sí, primera de Juan 1:7, mas si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado. So the Lord told me, I've been doing cleansings since probably 20 some years, long time. Así que el Señor me ha llevado y me ha mostrado, ya llevo yo más de 20 años haciendo este tipo de limpieza. So I started off doing the deliverance and the cleansings one-on-one with people. Empecé a hacer liberación y In the church. limpieza el uno a uno dentro de mi iglesia. And the Lord had given me this name. Y el Dios me había dado este nombre. And so it's not a part of any other cleansing stream or anything like that. Así que no es parte de otro tipo de limpieza, manera de pensar de limpieza. And so the enemy, always tries to steal what God does. He tries to copy it or mimic it. Y como usted sabe, el enemigo viene a robar todo lo que Dios ya ha dado y lo quiere imitar. And so I used to get, and I still do sometimes, people call me from, and usually it's Latino people. Y a veces tengo que la gente me busca y me llama, y por lo regular es la gente latina. Because we have a page on social media called Spiritual Cleansing. Porque tenemos una página en las redes sociales que llamamos limpieza espiritual. And sometimes they'll call for a cleansing. Y a veces nos llaman porque quieren una limpia. And we've got to lead them to Jesus. Y los hemos podido llevar a Jesús. And they get born again. Y son nacidos de nuevo.
Because they don't know. They think they're calling a medium or something like that. Porque ellos creen que están hablando a una medium, a un tipo bruja. And so I'm not ashamed of the gospel of Christ. Así que Amen? yo no estoy avergonzado del evangelio de Cristo, amén. And so even in Africa, the Philippines, the same thing. Incluso en África, en las Filipinas, nos sucede lo mismo. And so this message of spiritual cleansing Así que este mensaje de la limpieza espiritual has been just spreading into nations. se ha estado derramando dentro de las naciones. We have these at our home base in Troy, Missouri. Tenemos esto en nuestra casa, en nuestra base en Troy, Missouri. About every 2 months, I do the teaching there of Freedom Weekend. Una vez 2 meses hago una convocación para una limpieza en general. And because a lot of churches, even in the United States, do not do deliverance. Y porque muchas iglesias, incluso en Estados Unidos, no hacen liberación, They don't do it. no lo hacen. And so people from other churches come to us, Así que muchos de otras iglesias vienen con nosotros, pastors, just all kinds of people. pastores, todo tipo de persona. They come because they need help. They need freedom. Vienen porque necesitan ayuda, necesitan liberación. And so out of that, whenever they receive this freedom and this cleansing and healing, Y de eso, cuando reciben su liberación, su libertad y su salvación, many of them get the material and begin to study out and grow and learn how to minister to the people. muchos de ellos agarran el material, empiezan a estudiar y empiezan a crecer aún más dentro de ellos. Yeah. Perdón. And even in Africa, they were very surprised Incluso en África, ellos estaban muy sorprendidos that this kind of deliverance is in America. que este tipo de liberación estaba en Estados Unidos. Yeah. So they're taking it and spreading it in their nations. Y ellos lo están tomando y lo están también divulgando, diciendo en su Yeah. nación. So through relationship Así que a través de las relaciones with pastors in other nations, con pastores en otras naciones, God has connected us to other nations Dios nos ha conectado aún con más naciones because people need cleansing, people need healed, they need delivered. porque las personas necesitan una limpieza, necesitan sanidad, necesitan de que ser liberados. And so the Lord Jesus Así que el Señor Jesús has put us in Uganda. nos ha puesto en Uganda. And by the way, Uganda has went on the mountain to pray and fast. De hecho, Uganda fue a su montaña de oración y estuvieron en oración y ayuno 3 days for Mexico 3 días y noches por for México, this trip. por este viaje que hicimos. And we've seen great deliverance and healing the last few days. Y hemos visto gran liberación y churches. milagros en los últimos Amen. 3 días en las iglesias. So they've been responding and asking, what's going on in Mexico? Así All que over. están hablando y respondiendo y preguntando qué está pasando en México. Díganos qué está sucediendo. And so we have Nigeria, También tenemos a Nigeria, who's praying for you. que está orando por ustedes. We have Mozambique. Tenemos a Mozambique, We have Kenya. tenemos a Kenia, We have Botswana. Thank you. Botswana, gracias, And Rwanda. y Ruanda, And Uganda. y Uganda, como Yes. mencioné. And they have been praying for you. Y han estado Amen. orando por ustedes. So the Lord has opened doors. And I'm saying that because I am very, very excited what God is doing. Y Dios ha abierto puertas y estoy tan contenta por lo que Dios está haciendo. And also in the Philippines. Y también en las Amen. Filipinas, amén. So I just wanted to share that scripture first to let you know that it's all done through the finished work of Jesus Christ. Y quería compartir ese versículo porque quería que ustedes entendieran que todo esto es a través de la obra ya terminada de Like Jesucristo. everything that's taught with cleansing is the Bible. Todo lo que enseñamos de la limpieza es a través de la Biblia, And Escritura. if we look through the Gospels and we read about Jesus, Y cuando leemos a través de los evangelios y leemos de Jesús, the real Jesus, el verdadero Jesús, he was anointed by God, Él fue ungido por Dios and he went around doing good, healing all that was oppressed of the devil, y Él fue a hacer sanidad todo lo que estaba oprimido por el diablo. because God was with him. Porque Dios Amen. estaba con Él, amén. And so deliverance should be in every church. Así que la liberación debería estar en todas las iglesias. People need healing, people need wholeness, people are sick in their bodies. Las personas necesitan sanación, necesitan ser íntegros, necesitan sanidad en su cuerpo. And so I know in our nation and in the United States, they're bringing deliverance. It's back to the forefront. Y yo sé que en nuestra nación, en Estados Unidos, las iglesias están trayendo de nuevo la liberación y están enfrente de la batalla.
Because the Lord's preparing us, His bride, for His return. Porque el Señor está preparándonos a nosotros, su esposa, para su regreso. And He's coming back for a church without spot or wrinkle. Y Él viene Right. por una iglesia sin mancha ni arruga. He's coming back for a mature church, a mature bride. Él viene por una iglesia madura, una esposa madura. Not a little baby bride that doesn't know anything. No right? una iglesia bebita que no conoce. He wants us to be well equipped and walking in authority Él quiere que estemos equipados y caminando en autoridad over the kingdom of darkness. sobre el reino de oscuridad. And so in cleansing, it's cleaning out that which is unlike the nature of Jesus. Y en la limpieza es quitando todo aquello que no es como la naturaleza de Jesús. So we teach, and I know you all know this, but when you get born again, Y nosotros enseñamos, yo sé que usted ya lo sabe, pero cuando usted es nacido de nuevo, all this stuff is in your booklet. But todo when you esto get va a born estar again, en su libreta que dimos en el QR. the Holy Spirit comes into your spirit. El Espíritu Santo entra Okay. dentro de su espíritu, ¿correcto? So we're created a spirit, soul, and a body. Nosotros somos creados espíritu, alma y cuerpo. And so in our spirit, when the Holy Spirit, we get born again, He's in there. Así que cuando somos nacidos de nuevo, Él entra al espíritu y ahí está, The dentro del Bible teaches espíritu. us that we become one with the Father. La Escritura nos enseña que somos uno con el Padre. And that's how we hear God. That's how where our gifts come out of us. Amen. Y así es como escuchamos a Dios, así es como nuestros dones salen, ¿cierto? No evil can be in your spirit when the Holy Spirit's in there. Nada de maldad está en el espíritu cuando el Espíritu Santo está ahí. But then we have a soul man. We Pero have a también soul. tenemos el ser que es el alma. And Amén. so our soul is our mind, our will, and our emotions. Así que el alma es nuestra mente, nuestras emociones y nuestros pensamientos. So your spirit's holy. Así que tu espíritu es santo. Your spirit cries out to the Father that you are a child of Tu God. espíritu clama al Señor porque eres hijo o hija de Dios. But in the body of Christ, many of us have been damaged. Pero en el cuerpo estamos dañados, en el alma. We have soul wounds. Tenemos daños en el alma. We have been through abuse. Hemos pasado abuso. We have been in addictions. Hemos estado en sometimes. adicciones a veces. Sometimes we have been betrayed. We've been wounded. A veces hemos sido maltratados, hemos sido engañados. Many times we have unforgiveness, even in the church. Tenemos a veces falta de perdón, aún dentro de la iglesia. Depression, Depresión, anxiety, fear. ansiedades, miedos, Could have lust, issues with lust. lujuria, problemas con la lujuria. Even though we're born again. Aún que hayamos hecho nacidos de nuevo. And so our mind, our will, and our emotions get damaged. Así que nuestra mente, nuestros pensamientos y emociones son dañados. And so when that happens, Así que cuando eso sucede, when there's open doors to sin behavior, cuando hay puertas abiertas al comportamiento de pecado and we didn't understand that we should have a lifestyle of repentance, y no habíamos entendido que tenemos que tener una vida de arrepentimiento, or maybe we were taught when we got saved we could do whatever we wanted, we're born again. o a lo mejor tuvimos una mala enseñanza que nos decía, si ya naciste de nuevo, no importa cómo vivas, ya naciste de nuevo. The devil takes advantage of us not understanding. El diablo toma ventaja del hecho de que a veces no conocemos. The Bible teaches us in Hosea 4:6 that my people perish for lack of knowledge. La Escritura nos dice en Oseas 4:6 que el pueblo perece por falta de conocimiento. And so when our soul is oppressed by the devil, Así el enemigo oprime nuestra alma. oppression means that he weighs down on us, he oppresses us. La opresión significa que Él tiene un peso sobre nosotros y estamos oprimidos bajo. We need deliverance from things that are attached to our soul from the past. Necesitamos que ser liberados de cosas que están pegados a nuestra alma de nuestro pasado. Many times Muchas veces, people come and they get cleansing muchas personas vienen y tienen una limpieza from a lot of childhood wounds, de muchos daños de infancia, abandonment and rejection, de rechazo y abandono, a lot of root issues that are in people. muchas cosas arraigadas dentro de la persona. And so those are, I'm going to talk about roots. Those are root issues in the heart of man. Y voy a hablar de las raíces, son cosas arraigadas en el alma del hombre. And as a man thinks, so he goes. Y así como el hombre piensa, así es.
So I find many times in the body of Christ, Así que me he dado cuenta que muchas veces dentro del cuerpo de Cristo, because God has sent us into all different denominations to Porque- teach this, porque Dios nos ha mandado a muchas denominaciones a enseñar esto mismo, and every nation has the same root issues, y cada nación tiene los mismos problemas de raíz, even though they have different cultures. aun cuando tienen diferentes culturas. And so God wants to set people free from attachments to the soul. Could be grief. Así que el Señor quiere librarnos de esas ligaduras o ligamentos que tenemos en el daños en el alma. Many things. Muchas cosas. And then we have a body, Y ya tenemos un cuerpo, this physical body, este cuerpo físico, which is the temple of the Holy Spirit. que es el templo del Espíritu Santo. And so our body, many times, because our soul is not healthy, Y muchas veces nuestro cuerpo, porque nuestra alma no es saludable, our body can get sick. nuestro cuerpo físico se puede enfermar. And so if our soul is not healthy, Así que si nuestra alma no está sana, then our body can get sick. así que por eso nuestro cuerpo se puede enfermar. Because even though demons torment our minds, Porque a pesar de que nuestros demonios tormentan nuestra they mente, talk to us, they harass us. nos molestan, nos hablan. The Bible says that Satan is a thief, Dice que en la escritura que Satanás es un so ladrón he comes to kill, steal, and destroy our life. y él viene a robar, matar y destruir nuestras vidas. And so he steals our peace Así que él sometimes. roba nuestra paz a He veces, steals our joy. nos roba nuestro gozo, He steals our health. nos roba nuestra salud. And so if our body is sick, Así que si nuestro cuerpo está enfermo, many times I find me doy cuenta muchas veces that there is a spiritual root que hay una raíz espiritual connected to the sickness. conectado a esa enfermedad. And so when people get healed in their soul, Y cuando la gente es sanada en su alma, many times we see their body get healthy again. muchas veces miramos como el cuerpo de vuelta se vuelve a sanar. And so we've seen many people get healed of diseases Hemos visto cómo muchas gentes han sido sanados de cleansing. enfermedades a través de estas liberaciones. because we go back to the open doors of sin. Porque regresamos a eso, esas puertas abiertas al pecado. Someone could have cancer because of a spirit of bitterness Alguien puede tener un cáncer porque tiene un espíritu de amargura that came in when they were little. que entró cuando eran pequeños. Yeah, it's very real. Es muy real. And so I teach and I believe Yo enseño y creo that 80% of our sicknesses que 80% de nuestras enfermedades are spiritually rooted somewhere in the soul. son arraigadas espiritualmente en nuestro alma. We see many people get delivered of arthritis Hemos visto cómo la gente ha sido liberada de artritis whenever they forgive themselves cuando se perdonan a sí mismos and forgive others, o perdonan a los prójimos, because arthritis porque la artritis cripples the person invalidiza a la persona and it causes all that chronic pain and gets in the bones. y causa todo ese dolor crónico porque se arraiga en los huesos. And so many of these things, when people have a lot of fear and anxiety, Y estas cosas, por ejemplo, cuando la persona tiene mucho miedo y ansiedad, or they have a lot of unforgiveness and bitterness, o tiene mucha falta de perdón o amargura, those are root issues to many sicknesses. esos son raíces de a muchos dolores And autoimmune diseases, y enfermedades autoinmunes. Gracias. it's where your immune system begins to attack your own organs. Es cuando su sistema inmune empieza a atacar sus propios órganos. God did not create our body to attack itself. Dios no creó el cuerpo que se ataque a sí mismo. And it's because inside we have a lot of self-rejection, we have a lot of self-hatred, Y es porque a veces adentro tenemos mucho autorrechazo o autoodio, a lot of fear. mucho miedo. And so it causes our immune system and our bodies Y eso causa que nuestro sistema inmune o nuestro mismo cuerpo to be in conflict internally inside of us. que esté en conflicto internamente contra sí mismo. So remember, there are tormentor here in our mind or our soul, Recuerde, hay quien tormenta nuestra mente, nuestra alma, but they rest on this body. They're in the flesh. pero reposan en el cuerpo, en nuestra carne. So the enemy wants to destroy us by any means necessary. Así que el enemigo nos quiere destruir a cualquier manera. And so when people forgive and they get healed in their body many times, Y cuando la persona
perdona, muchas veces empieza a sanar su cuerpo. Because in cleansing, it's like the anointing of the Holy Spirit Porque en la limpieza es cuando la unción del Espíritu Santo will begin to minister to our heart. empieza a ministrar a vuestro corazón. He'll begin to show us places inside of us Nos empezará a mostrar lugares dentro de that are nosotros still hurting, que aún están doliendo. places where we're afraid, Lugares donde tenemos miedo. places where we have anger Lugares donde tenemos corajes. suppressed down in us. Donde lo hemos oprimido muy profundo dentro de nosotros. So when I'm angry, Así que cuando tengo coraje, it causes a lot of high blood pressure, a lot of stress on the body. empieza a causar alta presión o mucho estrés al cuerpo. And so anger, it's like your blood is boiling inside. Ese odio es como si la sangre literalmente estuviera hirviendo dentro de uno. So what happens is those spirits, Lo que sucede es que esos espíritus they're disrupting how God created your body to be. están interrumpiendo a cómo Dios hizo que su cuerpo fuera. And they know if they keep the blood pressure up and they keep you angry, Y ellos saben que si mantienen tu presión alta y te mantienen con ese enojo, you might have a stroke. de repente tienes un embolio. Strokes are rooted in anger, aneurysms, El embolio está dentro arraigado en el enojo. and then heart attacks. Los ataques de Very corazón real. son reales. And so people have a lot of fear, and the Bible says that men's hearts will fail them for fear of what's coming on the earth. La escritura dice que el corazón del hombre les fallará por la ansiedad y miedo de lo que viene adelante. We've seen God heal, like get rid of tachycardia, heart attack spirits. Hemos visto cómo el Señor saca espíritus de taquicardias y ataques al corazón, Yeah, panic attacks. ataques de pánico. A lot of stuff connected to the heart. Muchas cosas. Mitral valve prolapse. That's a word I don't know. Okay. It's just Todos, issues in the heart. todo lo que lidia con problemas del corazón. And most of the time, it's fear related somewhere. Y muchas de las veces es un miedo, Stress and fear. estrés y el miedo. And so through doing this ministry, Entonces, a través haciendo de este ministerio, the Holy Spirit taught me things about the organs and the body, el Espíritu Santo me ha hablado mucho sobre los órganos y los cuerpos, because spirits started coming out of people, porque espíritus empezaron a salir del cuerpo de las personas. and spirits that they didn't ask for deliverance for. De hecho, algunos son espíritus que la persona ni pedía que se fueran sacadas. So someone might come in and say, I battle lust. Por ejemplo, alguien I puede want to venir be free. y dice, yo batallo con la lujuria, quiero ser liberada. But lust wasn't the only thing that God put his finger on. Pero la lujuria no era la única cosa en cual Dios puso su dedo sobre. Lust was just a fruit. La lujuria simplemente fue el fruto, But behind the evil fruit, pero tras ese fruto malvado there was a root system in the heart, in hay the un soul. sistema de raíz dentro del corazón y del alma. And so the fruit sometimes is what we see. El fruto Right. es a veces solamente lo que vemos, ¿cierto? We can see people sin, Podemos ver cómo las personas pecan, but we don't understand that there's a reason for it. pero no entendemos que hay una When they're razón born again, por cual hasta que there's nacen. something inside of them deeper Incluso cuando nacen de nuevo no sabemos porque están cosas muy profundas dentro de than ellos. maybe the pornography or smoking drugs or whatever. Podría haber addictions. sido adicción a la pornografía o al fumar algo y anger. son adicciones, corajes, Yeah, the anger, pride. orgullo, enojo. There's something inside deeper. Hay algo dentro muy profundo. And so we have to deal with the roots in cleansing. Entonces tenemos que lidiar con la raíz cuando hacemos estas liberaciones. So I'm going to show you this little diagram if I can find it here. Voy a buscar un diagrama que les quiero mostrar, si es que lo Because there's encuentro. root issues. Porque hay problemas de raíz. So this picture here Esta foto aquí is a root system. es un sistema de raíz. And that's in your booklet that Ese you también have, está en su libreta que le dimos, the Spanish booklet. el de español. So this is the root system of rejection. Este es el sistema de raíz de del rechazo. So rejection El rechazo comes in entra through two ways, two areas. dentro de dos áreas. It comes in through society, Entra a través de la sociedad, through your culture, a través de cultura, through peers. a través de amistades.
meaning that this root system, if this was your heart, Quiere decir que si este sistema raíz, este Ok. fuera tu corazón, maybe your peers rejected you, a lo mejor tus amigos, tus amistades te rechazaron, maybe they betrayed you, a lo mejor te engañaron, maybe through culture or society, maybe you had physical disability. a lo mejor tiene una disabilidad física. And that was a root of rejection. People rejected you because of your culture, a disability. Esa es la raíz del rechazo, a lo mejor por tu cultura o tu deshabilidad, And sometimes social status, o a veces tu estatus social. people that get rejected from society, Las personas que son rechazadas de la sociedad. right? There could be maybe they're poor or maybe, you know, just anything. Society could reject you. A lo mejor Ok. porque son pobres o cualquier otra cosa por cual la sociedad te pueda rechazar. And also authority figures. También por las figuras autoritativas. Sometimes, you know, even in churches, authority can reject people. Aún las autoridades dentro de la iglesia pueden rechazar a la gente. A lot of people have church hurt. Mucha gente tiene daños de iglesia. You could be rejected on the job Puede ser rechazado en tu trabajo because of how you look. por cómo usted se ve Something, o right? algo, no sé. So this is real right here. Entonces esto es real, esto. And this other side is family rejection. Y de este otro lado es rechazo de familia. So when children are abused, Cuando los niños son abusados, it could be physical, sexual abuse. puede ser físico, sexual, It could be with their siblings, puede ser entre hermanos, abuse, bullying. ser el bullying, Word el rechazo, curses. maldición verbal. That's a root issue of a rejected soul. Eso es una raíz del rechazo espiritual. And then you have abandonment. Y de ahí tienen al abandono. Many children don't have parents. Muchos niños no tienen padres. Absent fathers. Un padre ausente. Even absent mothers. O incluso madres ausentes. I know even in our nation, a lot of parents our grandparents are raising their grandchildren. Incluso en nuestra nación de Estados Unidos hay muchos que son criados por sus abuelos. That child's abandoned, Ese niño es abandonado and it's a root issue y es una raíz to this rejection. a este rechazo. And so pregnancy problems, Problemas de embarazo. the spirit of rejection can come in the womb. El rechazo puede llegar incluso en el vientre. If a mother is pregnant Si una mamá está embarazada and she doesn't want that baby, y no quiere ese bebé, she may curse that baby ella puede out of her maldecir al mouth. bebé con su She may boca. say things like, I don't want another baby. O pudo You decir know? cosas como yo no quería otro bebé. Even the father Incluso el papá could say, you need to abort that baby. pudo haber dicho yo quiero que abortes ese All of bebé. those things Todas esas are cosas spiritual, son espirituales and they're speaking that into the baby from the womb. y están hablando eso sobre el bebé que aún está en el I vientre. find many children are born with rejection, He encontrado que muchos niños ya nacen con un rechazo and that's the other one, word curses. y ese es otro que es maldición a través de esas So palabras. it's generational Así que es generacional, rejection. un rechazo generacional. I had all those things, Yo right? tuve todas esas cosas. ¿cierto? Generational rejection is real. Ese rechazo generacional es real. So if our parents were rejected Así que si nuestros padres fueron rechazados and then we are conceived, y de nosotros somos the concebidos, enemy takes advantage of that. el enemigo toma ventaja de ello. And I'm going to show you scriptures in a minute, but it's very real. Y les voy a mostrar versículos en un momento, pero esto es muy real. So if these are the issues, the root issues of rejection, Si estos son los rechazos, la raíz de los rechazos, you have rejection, self-rejection, and the fear of rejection work together. el rechazo, el autorrechazo y el miedo al rechazo, los tres trabajan unidos. And so the inward manifestation that you have rejection La manifestación interna que usted tiene rechazo is fear. es miedo. Fear is one side. Miedo es un lado So fear opens doors to many things. y el miedo abre puertas a muchas cosas. Yeah, fear opens a door El miedo abre puertas to insecurities. a inseguridades, Okay, it can open the door to panic, to paranoia. abre puertas a paranoia, a pánico. It can open the door to
people being depressed. Abre las puertas a la persona que sea deprimida. So it's the inward manifestation of rejection. Es la manifestación interna del rechazo. Jesus said in John 14:27, Jesús dijo en Juan 4:17, he said, "Peace I leave with you, paz os dejo, my peace I give you, mi paz os doy, not as the world gives, no como el mundo da, give I unto you." si yo más la que yo les doy. He said, "Let not your heart be troubled, Que no se tribule su corazón, neither let it be afraid." ni que tuviese miedo. And so the spirit of fear Así que el espíritu de miedo can have torment with it. puede tener tormento, It can bring terror, puede traer terror, panic attacks, ataques de anxiety, pánico, ansiedad, insomnia, insomnia, phobic reactions to germs, insects, crowds. tener fobias a microbios, gérmenes, gente. Fear can oppress us so much that it brings laziness, it can bring exhaustion, tiredness. Nos puede traer tanta opresión que siempre estemos cansados, fastidiados, no con gusto. Sometimes fatigue, double-minded conflict in the mind. Fatiguez o estar conflictos doblemente, nunca decididos. And so infirmity spirits can come. Así que enfermedades pueden venir. So fear is the inward manifestation. Así que el miedo es la manifestación interna. The outward manifestation is pride. La manifestación externa es el orgullo. And the Bible says that God gives a greater grace. Therefore it says God is opposed to the proud, but he gives grace to the humble. Pero la James escritura- 4:6. James. 4:6. Santiago 4:6 dice que, permítame tantito, It's 4. okay. Let me repeat it. 6, pero la gracia que Él nos ha dado es mayor, por eso dice, Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. So pride has many faces too. Así que el Many orgullo ways it works. tiene muchas caras y trabaja de diferentes maneras. Just like fear is rooted in an unhealed soul of rejection, Igual que el miedo está arraigado a un alma que tiene miedo al rechazo, pride is also rooted in an unhealed soul of rejection. también el orgullo está arraigado en un alma que está contaminada con enferma a través del rechazo. So pride can cause people to be rebellious. Así que el orgullo puede causar a que la gente sea llena de rebelión. Pride can open the door to being stubborn and controlling, El orgullo puede abrir puertas a ser necio o controlador, possessive, posesivo. opens up to witchcraft control, Abre puertas al hechizo de control. brings the bitterness and accusation of others, paranoia. Trae paranoia, amargura y poner en contra de la demás gente. Pride can be unteachable and uncorrectable. El orgullo trae a que la persona no sea enseñable o que reciba corrección. So both of these, it's like a tree, right? Los dos de estos como un árbol. So both of these areas Las dos de estas áreas will open up to whoredom, sexual sin, abre a prostitución y a inmoralidad sexual. and also people get into witchcraft, false teachings, false doctrines, things like that. Y entra a hechicería, a doctrinas falsas, a religiones falsas. And so Jesus says, you know a tree by its fruit. Y Jesucristo dijo, conoceréis al árbol por su fruto. How it makes you feel, what it makes you think, Lo and que what it lo pulls you hace, into. lo que lo hace sentir, lo que lo hace pensar y a qué lo atrae. And so in Acts chapter 8, En Hechos capítulo 8, this is a great example este es un gran ejemplo for believers to understand para que el creyente pueda entender that even after you get saved, que aún después de ser salvos, your mind can be chained to bondage. tu mente puede estar atada a ataduras. So you want to read it in Spanish? 8, what verses? Uh, From 4? 4, yeah. It's the whole story of Simon, right? Yeah. Voy a leer Hebreos 8, si está tomando notas lo puede escribir, versículo 4 en adelante. Hebreos 8, 4 en adelante dice de la siguiente manera. Así que si tuviese sobre la tierra, Hebreos 8, si quieres serías sacerdote habiendo aún sacerdotes que presentaban las ofrendas según la ley, Hebreos 8, ok, los cuales sirven, Hechos, discúlpeme, tiene razón. Hechos, estaba leyendo Hebreos, perdón, Hechos. I was reading Hebrews, I'm so sorry. It's Acts 8. Hechos, discúlpenme, Hechos 8, versículo 4 en adelante.
Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos se elían estando dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algo grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y él estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque no habían aún descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera que a quien yo impusiere las manos reciban el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en el hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Up Okay, to good. 24? Yeah, good. Hasta el 24. Okay. So you see the story of Simon. Entonces ven la historia de Simón. So he went to a great revival. Él fue a un gran avivamiento. And he watched all the demons coming out of people being healed. Y él miró cómo los demonios salían de la gente y la gente siendo sanada. And it says Simon believed the gospel. Y dice que Simón creyó el He evangelio. received the gospel. He received Jesus. Recibió el evangelio, recibió a born Jesús again. y nació de nuevo. And then it says he got baptized. Y dice que también fue bautizado. And then when he saw that they were laying on of hands and people were getting filled with the Holy Spirit, speaking in tongues, Y cuando vio que por la imposición de manos las personas estaban siendo sanadas, liberadas y hablando en lenguas, he went and he told the apostles, give me this power, and he was going to pay them, Y give fue- me the power. y él fue y le dijo a los apóstoles, dame de este poder. E incluso quería pagarles para poder recibir el poder. So when Peter says to him, Pero cuando Pedro le dice, may your silver perish with you, dice que tu dinero perezca contigo, because you thought porque has you could pensado obtain the gift of God with money. que puedes obtener el don de Dios con dinero. He says you have no part or portion in this matter because your heart is not right before God. Le dijo, no tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. So when the Lord began to show me that deeper, I thought, how can his heart Cuando el Señor me empezó a mostrar más profundo, dije yo, ¿cómo su corazón not be right before God? He got saved and baptized. no está recto delante de Dios si fue salvo y bautizado? And then he says, therefore repent of the wickedness of yours. Y entonces le dijo, arrepiéntete de esta maldad. So even though Simon got born again, he had some wickedness in there. Entonces, a pesar de que él había sido salvo, tenía un tipo de maldad aún dentro de él. He said, and pray the Lord that if possible, the intentions of your heart will be forgiven you. Y dice, ruega a Dios que quizás te perdone el pensamiento de tu corazón. See, the intention that was still in Simon
Porque mire, la intención que aún estaba dentro de Simón was that he still wanted to capture the hearts of the people. es que aún quería cautivar a los corazones de la gente. So witchcraft captures the souls of people. La brujería o hechicería cautiva las almas de la persona. Because remember, Simon was a sorcerer, Porque recuerden, él era alguien de magia, right? And ¿cierto? so he mesmerized the people with his magic tricks. Entonces él engañó a la gente con sus trucos mágicos. He must have had quite some power in darkness because Él pudo haber tenido un gran poder en la oscuridad porque the people were deceived thinking he had the power of God. la gente era engañada pensando que era el don de Dios. Okay? And ¿Cierto? so his intention was to capture the people. Así que su intención era seguir cautivando a la gente. He says, "For I see that you are in the gall of bitterness," Dice, porque en el hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estáis. meaning his soul had poison in it. Quiere decir que su alma aún tenía veneno dentro de él. And in the bondage of iniquity. Y en la atadura de iniquidad. So iniquity is perversity. La iniquidad es perversión. So iniquity is anything that turns us away from God's straight path. Iniquidad es cualquier cosa que nos aleja del camino recto de Dios. So the spirit of iniquity is different in all of us. Así que el espíritu de iniquidad es diferente en cada uno de nosotros. Some families or cultures have specific iniquities Algunas familias o culturas tienen iniquidades específicas that have been passed down to us from our ancestors. que han sido pasados a nosotros a través de nuestros ancestros. But it turns us away from God's straight path. Pero nos aleja del camino recto de Dios. And that word, he was in bondage to it, means that his mind was in chain. Entonces, en esa palabra atadura quiere decir que su mente estaba encadenada. So Simon was chained to his old nature of capturing the hearts of the people. Entonces, la mente de Simón estaba cautivada a atraer a las almas de las otras personas y controlarlas. He needed deliverance. Él necesitaba And I believe he liberación. got it. He cried out to God. Y yo creo que él sí lo obtuvo porque él clamó a Dios. Because the early church dealt with these things up front. Porque la iglesia primitiva lidiaba con estas cosas al tal instante. Yeah, they dealt with that. They had the fear of God. Ellos lidiaban con esto porque aún tenían mucho el temor del Señor. And so in Mark chapter 5, Mark. Mark 5, En capítulo 5 de Marcos, there is was a man in the tombs. You remember that story? estaba el hombre que estaba en las tumbas. ¿Recuerdan esa historia? He was a demoniac. Era un demoníaco. It says in verse 2, when Jesus got out of the boat, Y dice en el versículo 2, dice, cuando salió él de la barca refiriéndose a Jesús, he said, immediately a man from the tombs dice que de enseguida vino a su encuentro de los sepulcros with an unclean spirit met Jesus. un hombre con un espíritu inmundo, He had his dwelling among the tombs, que tenía su morada en los sepulcros, and no one was able to bind him anymore, y nada podían atarle ni aún con cadenas, even with a chain, ni aún con cadenas, because often he had been bound with shackles and chains, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, and the chains had been torn apart by him, y las cadenas habían sido echadas pedazos por él, and the shackles broken in pieces. y los grillos deshechos, desmenuzados, No one was strong enough to subdue him. y nadie le podía dominar. So night and day he screams among the tombs Y de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros and in the mountains, y en los montes, and he was gashing himself with stones. y se hería con piedras. Seeing Jesus from a distance, Viendo a Jesús de lejos, he ran up and bowed down before him. corrió y se arrodilló delante de él. Now that was the demons that was in him. Eso eran los demonios que estaban dentro And de él. shouting with a loud voice, Y alzando en gran voz dijo, he said, "What business do we have with each other, Jesus, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Son of the Most High God? Hijo del Dios Altísimo? I implore you by God, do not torment me." Te conjuro por Dios que no me atormentes. For Jesus had been saying to him, "Come out of the man, you unclean spirit." Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. So this wasn't the man himself coming to Jesus. Quiere decir que este no era el hombre ese mismo viniendo a Jesús. It was the demons inside that recognized he was the Son of God. Eran los demonios que reconocían que era el Hijo de Dios. And so Jesus was asking him, "What is your name?" Y Jesús le pregunta que cuál era su nombre. And he said to him, "My name is Legion, for we are many."
Y le dijo, Legión me llamo porque somos mucho. And so demons never work alone. Los demonios nunca obran por sí mismos. They'll work in groups, and you could say a nest of them in an Trabajan area. en grupo, incluso puedes decir, trabajan como en un nido. And so he began to implore Jesus not to send them out of the Y country. entonces le empezó a rogar que no lo enviase fuera de aquella región. So we know the story. There was a large herd of swine feeding nearby the mountain. Y ya conocemos la historia, que había una manada de cerdos comiendo, marranitos comiendo. And the demons implored Jesus, saying, "Send us into the swine so that we may enter them." Y le rogaron los demonios diciendo, envíanos dentro de los cerdos, que entremos en ellos. Jesus gave them permission. Jesús les dio permiso. Coming out, the unclean spirits entered the swine, Y saliendo, esos espíritus inmundos entraron a los cerdos. and the herd rushed down in the steep bank into the sea. Y la manada se mandó al precipicio en la mar. 2,000 of them, Y eran más de como 2,000. and they drowned in the sea. Y se ahogaron en el mar. Their herdsmen ran away and reported to the city and the country, Y el que los cuidaba, los cerdos huyeron dando aviso en la ciudad y en los campos. and the people came to see what had happened. Y ellos vinieron a ver qué es lo que había acontecido. So when they came to Jesus, Y cuando vinieron a Jesús, they observed the man who had been demon-possessed sitting down. veían que el que había sido atormentado por demonios, He was clothed and in his right mind. lo estaba vestido y con juicio cabal. The very man Y el mismo who hombre had the legion, que tenía esa legión, and they became frightened. y se tuvieron miedo. And so they told Jesus, "Get out of here." Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. So when you look at this story, Entonces, cuando usted mira esta historia, it said this man lived in the tombs in the graveyard. dice que vivía en los Okay. sepulcros. So that word tombs is the word in the Greek memo, which means memory. Y esa palabra original en el griego, sepulcros, es memo, que es la memoria. So because he lived in a place of death in his mind, Porque él vivía en un lugar de muerte en su mente. he lived in the natural in a place of death too. Él también en lo natural vivía en un lugar de muerte. Because as a man thinks, so he goes. Porque así como el hombre piensa, así es él. So we don't know what kind of trauma he had, Nosotros no sabemos qué tipo de trauma él tuvo, but he had some kind of terrible thing that happened to him. pero él Something tuvo really que haber bad. tenido algo traumático y terrible que le sucedió. It was so bad that the demons were torturing him. Era tan malo que había muchos demonios atormentándole. They could have killed him, but they were just using his body for torture. Lo pudieron haber matado, pero simplemente usaban su cuerpo para torturarlo. And so I believe that when the demons went into the pigs Yo creo que cuando los demonios entraron a los cerdos and the pigs died, y los cerdos murieron, that the demons came out of that water los demonios salieron de esa agua and they went into the region, into the people. y regresaron a esa región, a la gente. Who would not want Jesus to stick around and heal people? ¿Quién no quisiera que Jesús se mantuviera ahí y sanara gente? I mean, who would not receive him? ¿Quién no quisiera recibirle? And so they said, they were full of fear. Tuvieron miedo They said, "Go, get away." They were full of fear. y le dijeron, vete, sal de aquí, llenos de miedo. But that's my opinion. That's what I believe happened. Esa es mi opinión, eso es lo que yo creo que sucedió. And so Así he que told the man to go tell all the people, report what had happened to him. All él le the dijo good al things. hombre, ve y reporta a toda tu gente lo que te ha sucedido y quién lo hizo. But you see, people Pero usted puede that ver, have a lot of trauma, la gente que tiene mucha trauma, they may have had a life of sexual abuse, molestations, things like that. pudieron tener una vida, abuso sexual o molestaciones o cosas similares. There's many kinds of trauma. Hay mucho tipo de trauma. So they're locked in that place in the heart until they get free of that. Están atados en ese lugar dentro de su corazón hasta que no son liberados. And the fruit of that trauma can manifest at any time in life Y el fruto de ese trauma se puede manifestar a cualquier edad y tiempo de la vida, until they get set free from it. hasta que no sean liberados de ellos. And so demons love to torment man. Así que los demonios aman atormentar al hombre. And so they were tormenting him. Cuando digo hombre, hablo de humanidad, tanto hombre y mujer, ¿cierto? Ok. So another good one in Mark 9, Otro es en Marcos capítulo 9. we can go there, Podemos ir ahí. because I want to talk about
how we are born with things. Porque quiero hablar de cómo nacemos con cosas. So you know we've been talking about root issues. ¿Sabe cómo estamos hablando de cosas, lidiamos de cosas de raíz? And so there are places in us, Hay lugares dentro de nosotros, things that we inherited. cosas que heredamos. We didn't ask for those things. Nosotros no pedimos esas We were cosas. born into those things. Nacemos dentro de ellas. But first I'm going to read this story. Pero primero leeré esta historia. And so when Jesus come down off the Mount of Transfiguration, Cuando Jesús baja de la montaña de transfiguración, there was an argument going on with the Había- disciples and the people. había un argumento entre el pueblo y los discípulos. And Jesus said, "What are you discussing with them?" Y le preguntó qué hablan qué disputan con ellos. And one of the crowd said, "Jesus, or teacher, I brought you my son possessed with a spirit which makes him mute." Estamos en el versículo 16 de Marcos 9 en adelante, 17, perdón. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu inmundo. And he says, whenever it seizes him, it slams him to the ground and he foams at the mouth. Perdón, espíritu mudo, el cual donde quiere que le tome, le sacude y echa espumeraje y cruje los dientes. And grinds his teeth and he stiffens out. Y crujiente de dientes y se va secando. He said, I told your disciples to cast it out, but they could not do it. Y le dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. And so they brought the boy to Jesus. Y le trajeron a Jesús este niño. This is verse 20. And it says, when he saw him, Ahora versículo 20, y cuando él lo vio, immediately the spirit inmediatamente el espíritu threw him into a convulsion. lo sacudió con violencia al muchacho. And falling to the ground, Y cayendo a la tierra, he began rolling around se revolcaba, and he was foaming at the mouth. echando espumarajos. And Jesus asked his father. Y Jesús le preguntó al padre. So if you see the story, the boy is manifesting this spirit. Si usted mira en la historia, el niño está manifestando el espíritu, But Jesus looks and asks his father, how long has this been happening to him? pero Jesús va le pregunta al padre, dice, ¿cuánto hace que sucede esto? And the father said, from childhood. Y el papá responde, desde niño. It has often thrown him both into the fire Y muchas veces la ha echado en el fuego and into the water y en el agua to destroy him. para matarle. But if you can do anything, take pity on us and help us. Y si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. And Jesus said to him, if you can, Y Jesús le dijo, si puedes creer, he said, all things are possible to him who believes. el que cree todo le es posible. And immediately the boy's father cries out, I do believe, but help my unbelief. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. So Jesus saw that the crowd was coming and gathering, so he rebukes the spirit. And Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo he says, you deaf and mute spirit, I command you to come out of him and do not enter him again. Dijo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. And after crying out and throwing this boy into terrible convulsions, Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndose con violencia, it came out, and the boy became so much like a corpse that most of them said he is dead. salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. But Jesus took him by the hand and raised him, and he gets up. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. And his disciples began to ask Jesus, how come we could not do this? Y los discípulos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Because see, the disciples had been casting out demons and healing people. Porque los discípulos ya habían echado demonios y sanado gente. But Jesus said to them, this kind cannot come out but by anything but prayer. And then I believe fasting is in the version too. Y en el versículo 29, y les dijo, hablando de Jesús, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. So in this story, Así que en esta historia, the original word here for childhood la palabra original cuando dice desde niño is infancy or birth. es infancia o nacimiento. Because he asked his father, how long? Porque recuerde, le preguntó al padre, ¿desde cuándo? And the father said, he was born this way. En otras palabras, el padre contestó, nació así. And you notice that
the boy wasn't trying to jump in the fire. Y si usted nota, el niño no quería brincar al fuego, The boy wasn't trying to drown himself. It El was niño no no- suicide, no quería ahogarse, no estaba cometiendo el suicidio, but it was an assignment from the spirit he was born with to kill him. pero era asignación del espíritu cual él nació dentro de que le estaba haciendo estas cosas. And so this word kind means family, kindred, genos, which is generational curse. Y en la palabra de este género es el genos, en el originario, que es de generacional. So it was a stronger stronghold in this boy. Era una fortaleza más fuerte sobre este niño. It was something strong that the disciples had not yet encountered. Era algo más fuerte que los discípulos aún no se habían encontrado con. And so those things people can be set free from those generational curses and assignments. Así que la gente sí puede ser liberada de esa maldición generacional o asignaciones generacionales. Many people Mucha gente are born with assignments of the enemy from generational sin that is not unrepented of. nacen ya bajo asignación generacional de cosas que los padres no se han arrepentido de. And so I'll give you the scripture. Le daré Hebrews esta escritura, 4:12 and 13. Hebrews 4:12 and 13. Hebreos 4, 12 y 13, Because when I was finding a lot of hiding things in people, porque cuando yo encontraba muchas cosas ocultas dentro de la gente, people didn't know stuff was in there. gente que no sabía las cosas que estaban dentro de ellos, I asked the Lord, yo le pregunté al Señor, how can I teach this without a scripture? le dije, ¿cómo puedo enseñar esto sin Okay? escritura? Because I'm a word teacher. I teach the word of God. Porque yo soy maestra de palabra, yo enseño And I la said, palabra. people will think I'm crazy if I say they got hidden things in them. Y dije, la gente va a pensar que estoy loca si les digo que tienen cosas ocultas. And the Lord was gracious, Y el Señor tuvo gracia. and He said Hebrews 4:12 and 13. Y el Señor me dijo, Hebreos 4, 12 y 13. And Esta so- vez es Hebreos, ¿eh? It's amazing because, you know, I read that scripture. I knew that scripture. Y esto es interesante porque yo ya conocía ese versículo. Sometimes we know the word, A veces sí conocemos la palabra, but the revelation of the word is not yet hit our spirit. pero la revelación de la sense? palabra a veces no nos llena nuestro espíritu. ¿Tiene sentido lo que digo? And y'all probably know there's times you know, I knew that scripture and all of a sudden it comes alive to you. Y a lo mejor esto le pasa que usted dice, yo Amen. conozco el versículo y de repente como que trae vida nueva, ¿cierto? So ¿Sí le ha pasado? when he spoke that and I read it, it came alive to me. Entonces cuando Amen. Él me lo dijo y yo lo leí, trajo a vida a mí. It says, for the word of God Dice, porque la palabra de Dios is living and active, es viva y eficaz and it's sharper than any two-edged sword, y es más cortante que toda espada de dos and it filos pierces as far as the division of soul and spirit, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, of both joints and the marrow, las coyunturas y los tuétanos, and it's able to judge the thoughts and intentions of the heart. y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. And there is no creature hidden from his sight, Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. but all things are open and laid bare to the eyes of him with whom we have to do. Bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. So Jesus is the word that became flesh. Así Amen. que Dios es esa palabra que se hizo el verbo, se hizo carne. He says that this word goes into the heart. Y dice que esta palabra entra al corazón. And you know, Jesus always, even though people came and needed something from him many times, Y recuerde, muchas personas venían a Jesús y le pedían una cosa que ellos he would necesitaban. deal with the heart issue. Y Jesús lidiaba Even con el before problema he del healed corazón mucho antes de que lo sanara. And so he goes down into the heart, which is your soul. Y entonces entra al corazón, o sea, hablando del alma, That means he looks into our mind, our will, our emotional man. quiere Right? decir que Él mira nuestra mente, nuestras emociones y nuestros pensamientos, gracias. And then deep into the joints and the marrow. Y profundo las coyunturas y los tuétanos. There's your bones, and the marrow is inside the bones. It's your blood, where your blood is made. Y allí en el tuétano adentro, ahí es donde sale la sangre, ahí es donde se Amen. produce. That would be to me your foundation, Ahí para mí esa es la your fundación, bloodline, tu linaje sanguíneo,
Okay, this is where that iniquity is rooted in our spiritual DNA, Allí es donde la iniquidad está arraigada en tu ADN espiritual and it works its evil through our spiritual and physical health. y trabaja la maldad espiritual a través del cuerpo físico y espiritual. So hidden means secret or concealed things. Y cosa oculta es todo lo que está escondido. And it says in Jeremiah 17, the heart is deceitful, who can know it but God? Y Jeremías 17 dice que el corazón es engañoso. ¿Quién lo puede conocer más que Dios? So the Greek word for creature Así que cosa creada, la palabra original en griego, means any building, any ordinance, quiere decir cualquier edificio o ordenanza. any kind of formation or creature. Cada cosa que es formada o creada. It can be a bloodline familiar spirit. Puede ser un espíritu familiar dentro del linaje sanguíneo. We were blessed in some of the churches we went to Fuimos bendecidos en algunas iglesias que when visitamos. we were ministering this and calling out witchcraft familiar spirits. Mientras nosotros ministrábamos y llamábamos y poníamos en jaque a esos espíritus familiares, Hidden bloodline things. cosas ocultas en la línea sanguínea, People were getting delivered from things they didn't know was in there la gente tenía sanación de cosas escondidas que ni ellos sabían que estaban ahí, because it's a familiar spirit. porque es un espíritu familiar, Infirmity spirits, espíritus de enfermedad, contracts. de contrato. Sometimes the devil has contracts on people A veces el diablo tiene contratos y pactos con la because they gente, opened the door. porque ellos abrieron una puerta, Like these poor souls getting those cleansings, como esas pobres almas que Out there tenían estas today. liberaciones fuera el día de hoy. they came up under curses. Ellos vinieron bajo maldición. And so now the devil has a legal right to traffic them and make them sick and also visit their generations. Y ahora tiene la legalidad del diablo de entrar a estas familias y molestarlos en su linaje y las generaciones que les siguen. So what they do when people do those witchcraft acts, Así que lo que sucede cuando estas personas hacen estos actos de hechicería, they're sacrificing their children están sacrificando a sus hijos to idolatry. a la idolatría. So contracts, covenants, or altars of evil Así que contratos, pactos o altares de maldad that are living inactive from unrepented sin of ancestors. que están vivos y activos por actos ancestrales, gracias. Yeah, so these things are the legal accusations Estas son las acusaciones legales that speak against us in the spirit realm. que hablan en contra de nosotros en el mundo espiritual. They're used by the accuser, the devil. Son usados por el acusador, el diablo. But the Bible promises us that the word, which is Jesus Christ, Pero la palabra nos promete que el verbo, que es Jesucristo, he will divide, cut asunder, and destroy, que va a cortar, destruir y desraigar, and he will uproot the things of darkness that are hidden to our natural eye. y va a sacar toda cosa oculta que está escondida a nuestros ojos. Amen. Amén. So hidden things are real. Así que las cosas ocultas son reales. And so the Lord begins to show you things like when we do these cleansings, people will begin to remember some things they've done. Así que Espíritu Santo le recordará mientras hacemos este tipo de limpiezas, traerá al Espíritu Santo memorias de lo que han hecho. A lot of times it's something we done forgot about, Y muchas veces son cosas que se nos olvidó que hicimos, but he brings it up pero Él las trae a memoria. because he wants to deal with it because it's a hindrance to you. Y porque Él quiere lidiar con eso, porque es un estorbo al llegar a Él. And so Jesus came to give us life and life more abundant. Y el Señor right? vino a traernos vida y vida en abundancia. Amén. So the Bible teaches when we call upon the name of the Lord, we get saved, we get born again. Entonces la Escritura nos enseña, si nosotros clamamos al Señor, Él es justo para hacernos nacer de nuevo. So the word saved is sozo, which is totality of my being. La palabra salvo en el original es sozo, que es una sanidad íntegra, o una sanación I'm not íntegra. just saved from hell, No solamente Praise soy God. salvo del infierno, gracias a Dios, but spirit, soul, and body wholeness.
pero en una sanación de cuerpo, espíritu y alma. And if we be honest, as believers, we have to contend for that. Y si seamos Right. honestos como creyentes, tenemos que buscar a eso. Because when we get saved and even filled with the Holy Spirit, we still have some struggles sometimes inside of us. Porque siendo honestos, aún siendo salvos y llenos de Espíritu Santo, tenemos algunas luchas que a veces tenemos que confrontar. But Jesus paid a price for us. Pero Jesús ya pagó Amen. un precio por nosotros, amén. So he redeemed us from every curse of the law. Así que Él ya nos redimió de cada maldición de la ley. And that's Galatians 3:13, 14. He redeemed us back from curses. Y eso es en Gálatas 13 y 14, que Él los ha redimido de vuelta a la gracia. Because he became the curse for us. Porque Él se hizo la maldición por So nosotros. people that are deceived going to mediums and witches and shamans and all that, Así que todas estas personas que son engañadas y van con brujos, hechiceros y todos estos chamanes, those people are deceived estas personas son engañadas and they're desperate. y están con desesperación. And that's what they think is right. That's a cultural thing that's been passed down. Y ellos creen que están haciendo lo correcto porque es algo que culturalmente se ha enseñado a través de las generaciones. And there's a lot of mixture in the churches Y hay everywhere. mucha mezcla dentro de la iglesia y esto sucede donde quiera. I bet many of those people that I saw today Yo creo que muchas de esas personas que yo miré en el Zócalo probably have a Sunday church. probablemente tienen una iglesia donde van el domingo. Yeah, I'm not a bettor, but I'm just saying. No soy persona que apuesta, pero lo puedo apostar. I was hearing that while I was out there, Yo lo escuchaba en el espíritu mientras estaba allá. that many of those people go to a church. Que muchos de ellos van a una iglesia. And then they go there for all of that. Y de ahí van a eso para All the recibir todo ese rituals. tipo de rituales y Because all limpiezas. cultures have them. Porque todas las culturas lo tienen. Okay, so I Sí. just want to say that they're desperate, they're blinded and ignorant to what they're doing. Y solamente quiero decir eso, que están en su desesperación, cegados por la necesidad que tienen. Thank God for grace. We got to pray for people. Y Amen. gracias a Dios por la gracia, hay que orar por la gente. We Amén. need a great outpouring of the Holy Spirit. Necesitamos un gran derramamiento de Espíritu Santo. So life of the flesh is in the blood. Así que la vida de la carne se encuentra en la sangre. So if you ever do like a DNA test, Así que si usted hace algún examen de su ADN, you'll be amazed at what's in you. se maravillará de lo que How encuentra en many eso. nations are in there? ¿Cuántas naciones están You know? ahí? ¿Sabe? Things you didn't even know. Cosas que ni sabía que tenía usted. Yeah, it's Sí. it's pretty amazing. Es maravilloso. And so the devil takes advantage and wants to come in. Así que el diablo toma ventaja y quiere entrar a través de la And so we've sangre. been teaching about repentance. Así que hemos with estado this cleansing. enseñado arrepentimiento a través de estas And limpiezas. so people have to forgive even to receive. Así que hay personas que necesitan que perdonar para poder recibir. Because the Bible teaches us in Matthew 6, unless we forgive, Porque la Escritura nos enseña, Mateo 6, que al menos que nosotros Others, perdonemos a los prójimos, our Father will not forgive us our nuestro Padre transgressions. Celestial no perdonará nuestras transgresiones. So there's a lot of people in the body of Christ Hay muchas personas dentro del cuerpo de Cristo that are locked into things and struggles and cycles and all of that que están enjaulados en cosas, en ciclos y repeticiones y cosas similares because of unforgiveness. por la falta de perdón. So when we have the spirit of offense, Cuando tenemos el espíritu de ofensa, an offended spirit means I'm snared by irritation with someone or something. el espíritu de ofensa quiere decir que estamos atrapados por algo contra alguien más, contra un prójimo. And Jesus taught us when we get offended, Y Jesús nos dijo que cuando estamos ofendidos, he said, woe to the world because of offenses, dice, pobre del mundo que está en ofensa, because it puts people in a spiritual scandal, in a cage, in a trap. porque pone al pueblo, a la gente en un escándalo, en una aula, una jaula, Yeah. atrapados. Because the original word is scandalon, which means scandal, Porque la palabra original es scandalon, que es un escándalo, but it's a demonic scandal. pero es algo demoníaco. Because the devil knows this Bible. Porque el Satanás conoce And esta he Biblia. knows if he can get the Christian offended, Y él sabe que si puede hacer que el cristiano se sienta ofendido, that he can snare you in a trap. lo puede atar a una trampa. And then unforgiveness comes. Y de ahí viene la falta de perdón. And then after unforgiveness comes resentment. Y de ahí falta de perdón trae resentimiento. And after I resent that Y person, después de que tengo resentimiento con el okay, prójimo, then I want retaliation. y de ahí quiero venganza.
And after I want retaliation, or I want to repay evil for evil, I'm angry. Y después de que quiero esa venganza, quiero pagar mal con mal y estoy con coraje. And then anger opens a door for hatred toward that person or Y situation. de ahí el coraje abre una puerta para el odio contra esa persona en la situación. And after I hate somebody, I'm violent. Y después de que odio a alguien, me vuelvo violento. And so then I may not hit them with my fists, but I do with my words. Y a lo mejor no los golpeo con mis puños, pero sí lo hago con mis palabras. And then there's murder at the end. Y de ahí terminamos con matanzas, And so matar. that is an evil tree of bitterness that gets in believers. Y entonces ese es un árbol de amargura que entra dentro del creyente. And so murder could be character assassination. Entonces el matar puede también ser el asesinato del carácter de una persona. And I'm telling you, unforgiveness is the biggest blocker. Y yo le digo, la falta de perdón es el mayor estorbo. It blocks your peace. Estorba tu paz, It'll block your finances. estorba tus finanzas, It will block healing in your body. Everything. estorba sanidad en el cuerpo. And I'll read some scriptures for that. Y leeré versículos para comprobarlo. And most of the time we don't understand that. Y muchas veces no entendemos esto. I had a lot of bitterness in my heart, Yo tenía mucha amargura en mi corazón and then the Lord had, taught me these things here. y el Señor me tuvo que enseñar estas cosas. And so in Matthew, Así que en Mateo, read some scriptures, vamos a leer escritura and then I'll show you how it's connected to land, and then we'll be through. y de ahí le mostraré cómo está conectado a la tierra y ya terminaremos. You can ask questions. Todavía no dicen. What's that? Matthew chapter what? Let's go to Matthew 18. Mateo 18. So when Peter asked Jesus in verse 21, Versículo 21, cuando Pedro le pregunta a Jesús, let me see where I want to go first. Let's go to verse 18. perdón, first. vayamos a versículo 18. Sorry, 15. 15. Perdón, So vayamos if you're- desde el 15. If your brother sins, go show him his fault in private. Dice, por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele entre ti y él solo. If he listens to you, have won your brother. Si te oyere, has ganado a tu hermano. But if he does not listen to you, Mas si no te oyere, take one or two more with you, toma a uno o dos contigo, so that by the mouth of two or three witnesses every fact may be established. para que en boca de dos o tres testigos conteste toda palabra. And if he refuses to listen to them, tell it to the church. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. And that word church means the leadership, Y esa palabra iglesia quiere decir el liderazgo, not the whole body. no todo el cuerpo. And if he refuses to listen even to the church, Y si no oyere a la iglesia, let him be to you as a Gentile or tax collector. tenle por étnico y publicano. It says, truly I say to you, whatever you bind on earth shall have been bound in heaven, De cierto os digo que todo lo que ligáis en la tierra será ligado en el cielo, and whatever you loose on earth shall have been loosed in heaven. y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. So this is connected to having unforgiveness. Y esto quiere decir a cuando tienes falta de perdón, So when we have unforgiveness towards somebody, cuando tenemos falta de perdón hacia alguien, we are bound to them. estamos ligados, atados a ellos. We're bound to that sin. Estamos ligados o atados Okay? a ese pecado. But when we loose it, we're free. Pero cuando Amen? lo soltamos, somos libres. And so heaven records these things. Así que Heaven knows. el cielo guarda en memoria todo esto, el cielo lo sabe. And then forgiveness down in 23, when Peter came and asked Jesus, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Y también lo que es de perdonar. Por ejemplo, versículo 23 dice, por lo cual... verse 23? 21. Perdón, el versículo 21. Dice, entonces Pedro yéndose a él le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? He said up to 7 times. ¿Hasta 7 veces? And Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times, but 70 times 7. Y Jesús le dice, no te lo digo hasta 7, más aún hasta 7 veces 7. Then he tells the story about a man Y de ahí empieza a contar una historia sobre el hombre who got forgiven, que fue perdonado, but he did not forgive someone that owed him a debt. pero él no perdonó a alguien que le estaba en deuda. Y'all know the story. ¿Sí recuerdan esa historia, man?
And so then the tormentors came. Entonces dice que aquellos atormentadores vinieron And a él, the tormentors los had a verdugos, right to torment this man y los verdugos tenían derecho de atormentar a este hombre because he did not forgive like he was forgiven. porque él no perdonó así como se le fue perdonado. And so that's that legal right that I'm speaking of. Y eso habla sobre el acto legal de lo que les he mencionado. Because God said that that he would release the torturers or the tormentors Porque dice Dios que Él los liberará de esos verdugos que nos traen a tormento until he should repay his debt. hasta que Él no pagara su deuda. And so a lot of believers don't understand Así que muchos creyentes no creen eso. that when we hold others in captivity, we're the ones in bondage too. Que Amen. cuando nosotros dejamos a alguien atados, nosotros también nos atamos al pecado. And then also, if you're married También, si tú estás casado and you harbor unforgiveness, y tú guardas esa falta de perdón, your prayers will be unanswered praying for your spouse. tus oraciones no serán escuchadas cuando oras por tu pareja, tu So esposo, you have to forgive every day. Tienes que perdonar todos los días So you can pray for them para que ores, tú puedes orar por that they ellos can get delivered or healed or whatever they need. y ellos puedan tener su liberación o ser libres de eso que ocupen. Yeah, Amén. it's an issue because a Es- lot of spouses and marriages, marriage is always under attack. Y'all know that. Y es porque siempre hay dilemas y problemas entre matrimonio. El matrimonio siempre está bajo ataque, ustedes lo saben. But we have to learn to forgive. Pero tenemos que aprender a perdonar. And we are not our spouse's Holy Spirit. Y Hello. nosotros no somos el Espíritu Santo de nuestra pareja. Hola. We don't own them. They No belong somos to the dueños Lord. de ellos. Ellos le pertenecen a Dios. Yeah, ¿Eh? yeah. A lot of marriages have a lot of issues because we've not been taught properly about what marriage is. Y Amen. muchos matrimonios tienen So, problemas porque I no say se all nos that han to say, enseñado cómo un matrimonio debe de funcionar. You have Y yo to digo become- todo esto para decirles, necesitamos que conocer You have to become a dead man walking. que tenemos que ser una persona muerta caminando. But in order to become dead to all that, Pero para ser muertos a todo eso, you got to get healed in here. tienes que ser sano aquí. Yeah, because if the devil finds a place in you, he's coming. Porque si el enemigo encuentra un área dentro de ti, él va a ir. It's like if someone offends you, makes you angry. Si alguien, por ejemplo, si alguien te ofende y te hace enojar, How did that offense get in there? ¿cómo esa ofensa entró? Because if I walk in love and forgiveness, Porque si yo camino en amor y perdón, and I refuse to be offended, amen. y yo rechazo el estar ofendido, amén, I trust the Lord. yo confío en el Señor, He says, "Vengeance is mine; I will repay." dice que la venganza es mía y yo me encargaré de ella, But we want to take vengeance, pero somos nosotros que queremos la venganza. But God didn't show us vengeance. Pero He el Señor could've. no nos mostró venganza a nosotros, aunque Él pudo hacerlo. None of us deserve grace, but He gave it to us. Ninguno Amen. de nosotros merecemos gracia, mas sin embargo Él no la dio, And so when we ¿cierto? have that unforgiveness, it's like we don't allow people to have weaknesses. Y cuando nosotros tenemos falta de perdón, es como si nosotros no And we have weaknesses too. dejáramos que las personas tengan sus debilidades, como si nosotros no tuviéramos So it's a debilidades. different way of thinking. Así que es un cambio de manera de pensar. And so when I'm talking about the bloodline, we're born into ways of thinking. Y cuando hablo de los linajes sanguíneos, estoy hablando de maneras de pensar también. We're born into traditions. I Nacemos was. dentro de tradiciones. Yo fui hecho eso. We're born into cultural practices, Nacemos en prácticas culturales, things we were taught when we were little. cosas que nos enseñaron desde infancia. But as we start walking with the Lord, we're like, that doesn't match what I'm reading. Pero cuando You know? empezamos a caminar con el Señor, empezamos a ver, eso no está de acuerdo con lo que So we estoy have a leyendo. choice to make. Entonces right? tenemos una elección que hacer, Because He's translated us out of darkness into the kingdom of His Son. porque nos ha trasladado de oscuridad al reino de su Hijo. So we get born again, we have the kingdom of God inside of us. Ahora que somos nacidos de nuevo, We tenemos have el reino de Dios dentro de nosotros. Full grown Holy Spirit. We have the Spirit of God in us. Tenemos un maduro Espíritu We have Santo que power. obra dentro de nosotros y su poder. And so the reason we don't see a lot of that coming out is the wrong thinking. Y la razón por cual no miramos esas obras es porque nuestra manera errónea de pensar. Wrong teachings. Enseñanzas equivocadas. Many of us, we were taught false doctrines, false teachings. Muchos fuimos enseñados doctrinas falsas, enseñanzas falsas. And so if we're taught whatever you eat, you become.
Y lo Okay. que nos enseñan, o sea, todo lo que comemos es lo que nos convertimos en. So if you sit underneath false teachers or false doctrines and things like that, religion, Si usted se sienta bajo doctrinas falsas, maestros falsos, una religión falsa, it's like a spiritual diet. You're eating that, es una dieta espiritual falsa y usted está consumiendo eso, and that's how you think. y así es como usted You piensa. can't help it because the spirit of that gets in us. Y usted no lo puede, no sabe cómo recibirlo porque es lo único que hemos estado llenándonos In de. 2 Corinthians 10, when Paul says that the weapons of our warfare are not carnal but mighty through God, Y en 2 Corintios 10 dice que no tenemos luchas contra cosas carnales. it's pulling down those strongholds, isn't it? Eso es Uprooting, de- pulling down, destroying. Eso está derrumbando todas esas fortalezas y desraigando las cosas que estamos Said dentro. it destroys those speculations, Destruir todas esas especulaciones. right? ¿Sí? So that's the power of God has to tear down some things in us through truth. Así que el Espíritu Santo tiene que quebrantar cosas dentro de nosotros a través Jesus de la said, verdad. you will know the truth will make you free. La palabra dice que conoceréis la Amen. verdad y la verdad os hará libre. And so sometimes if someone's preaching the gospel of the kingdom, preaching the word of God, Hay veces que alguien está enseñando el Evangelio de Dios, el reino de Dios, and people have been maybe baptized in false teaching or doctrine, y a lo mejor la gente ha sido bautizada en enseñanzas falsas, doctrinas falsas. there's an argument in the spirit. Hay una pelea, un argumento en el espíritu. Like sometimes if I'm teaching in conferences, Como hay veces que estoy enseñando en conferencias, I can hear the arguments in the minds of the people. a veces escucho las batallas dentro de la mente de las personas. Teaching truth, Cuando estoy enseñando and then I verdad can hear it. y lo puedo oír, It's coming at me. It's an argument. está saliendo en contra de mí un And it's argumento. something in the mind of someone. Y es en la mente de alguien. And so God will allow me to speak into that. Y el And Señor I'll me use the word of permite God. hablar en ello usando la palabra de Dios. But an argument Pero un argumento against truth. contra la verdad. If you were taught Jesus doesn't heal today, Por ejemplo, si fue enseñado Jesús ya no sana el día de hoy, someone comes in and they're teaching about healing. y alguien right? entra y empieza a enseñar de la That sanidad, by his stripes you were healed que and all por of sus that. llagas fuiste sanos y Healing cosas scripture. similares, usando escritura, That argument will be a resistor. ese argumento será un resistón, It's resiste, resisting the resistencia, word. gracias. The word's trying to come in there because Jesus wants to heal them. Porque la palabra quiere entrar y no puede porque Jesús quiere sanar. But they believe the lie that he doesn't heal. Pero como han creído esa mentira que Él no sana, And that lie is a stronghold. y esa mentira ha sido una fortaleza. Amen. Amén. And that could just one area. Y eso es nada más una área. Yeah. Amén. One of the things, like when I was growing up, Una de las cosas, por ejemplo, cuando yo crecía, I was in a religious family, yo estaba en una iglesia muy religiosa, en una familia muy religiosa, kind of strict legalism. muy estricta y legalista. Yeah. My grandmother, Mi abuela she only wore dresses. nomás usaba vestidos. Y'all know, well, maybe Sí you do, sabe I o a don't lo know. mejor no sabe, no sé. You know, didn't cut her hair. No you se know. cortaba su Nothing cabello. wrong with long hair. No hay nada malo con cabello Nothing wrong largo. with wearing dresses. No hay nada right? malo con usar vestidos. But it was a rule. It was a legalistic spirit. Pero era una regla, una ley legalista. And so my father was in that. Así que mi padre nació en ello. And so there was a lot of strict things Así that que había I- muchas cosas that estrictas he believed was true. que él creía que eran ciertas. And so they didn't believe, Así que ellos no creían you know, that women could preach or teach or do any of those que las things. mujeres no podían predicar o enseñar o cosas semejantes. So those are things that was in my mind. Así que esas eran cosas que estaban en mi mente. So that's a stronghold. Así que esa es una fortaleza. So Jesus is calling me to minister the gospel, Así que el Señor me llamó a dar el evangelio, giving me dreams, speaking to me. hablándome, dándome sueños. He would send, you know, even prophets to come and give a word. Había veces que mandaba profetas a que me dieran palabra, But I had a deep struggle, pero yo tenía una batalla profunda. very, very fearful of that.
con mucho temor de ello, felt like I couldn't do that. It was against the Bible. que yo decía, no puedo hacer eso, es en contra de la Biblia, And that women were not supposed to do those things. que las mujeres no podían hacer esas cosas. I had to get deliverance Yo tenía que recibir liberación from that spirit de ese espíritu that had a whole lot of things connected to it. que tenía muchas otras cosas be able to conectadas do a these things esas today. para que yo pudiera hacer esas cosas el día de hoy. But if I would not have done that, Pero si yo no hubiera hecho there eso, would be no fruit of what's been happening in my life. Amen. si no era cierto que yo pudiera hacer esas So you cosas, can entonces look no hubiera at- fruto en mi vida de lo que estoy haciendo. Look at places where you feel limited, Entonces usted póngase a ver lugares donde usted se siente limitado as a child of God. como hijo de Dios. What in your heart holds you back? ¿Qué en tu corazón te mantiene atrás, te limita? Where's the fear? Where's the rejection? Where's the struggle? ¿Dónde está el miedo? ¿Dónde está el rechazo? ¿Dónde está la batalla? Maybe a cycle or a pattern A lo in mejor your tienes life. un ciclo, un patrón en tu vida, Bad fruit. que el fruto malo sigue Why am I saliendo. growing this bad fruit? ¿Por qué sigue Right? saliendo este mal fruto? Why don't I like myself? ¿Por qué no me gusto a mí mismo? Why do I struggle with self-hatred? ¿Por qué batallo con ese odio a mí mismo? Why can't I not prosper? ¿Por qué no puedo prosperar? Yeah, begin to search out some things. Empiece a buscar eso en su corazón. We call it mapping. Eso le llamamos mapear o hacer un mapa, un plan. A mapping is going back and looking at your life, places you've been, things you've done. El hacer ese mapa, el mapear, es regresar en su vida, en buscar en áreas que se repiten. Where did you get off track? Why did you start thinking that way? ¿De dónde se alejó de su camino? ¿De dónde empezó a empezar, perdón la redundancia, empezó a pensar las cosas erróneas? Where did those thoughts come from? ¿De dónde vinieron esos Right. pensamientos, cierto? And so sometimes as a child of God, we just kind of exist as a believer A veces como hijos de Dios simplemente vivimos como creyentes and we don't press in for the more that He has for us. y no avanzamos a recibir lo más que Él tiene para And nosotros. the devil likes that Y al enemigo le gustan esas cosas. because what we tolerate Porque lo que nosotros toleramos will never change. nunca va a cambiar. And what you don't confront Y lo que no te is not enfrentas going anywhere. nunca se va a mover. Because Jesus gave us keys. Porque el Señor nos ha dado He gave llaves. us keys to the kingdom. Nos ha dado llaves del Amen. reino. Amén. So those keys give me access. Y esas llaves me dan acceso. And so the reason it's important to cleanse the man Así que la razón por cual es is importante because we limpiar need to al heal hombre the land. es porque hay que sanar a la Okay. tierra. Amén. And so healing the land, Si sanar a la tierra, there's 4 areas that defile land. hay 4 áreas que maldicen a la tierra. And in that little booklet, there's scriptures for you. But Y en ese libro del QR hay is- versículos en ellos. idolatry and witchcraft, Y las 4 puntos serían idolatría y hechicería, it is shedding innocent blood, derramamiento de sangre inocente, it is broken covenants, pactos quebrantados. and the last one is idolatry. What did I say? Idolatry, witchcraft, You said idolatry, Shedding innocent blood, broken pacts. sexual morality. Y inmoralidad sexual. So those are 4 areas. Esas son 4 áreas. So if you look at that defiles the land, the Bible says. Y usted mira lo que maldice a la tierra, como There's dice la scriptures escritura. that says you polluted my land with your adulteries. Dice, ustedes inundaron la tierra con You built altars, idols. adulterio. Yeah. It talks about you broke covenant Habla and de brought cómo- defilement on the land. Quebrantaron pactos con Dios y trajeron maldición sobre la tierra. So all of those, there's many scriptures. You can look, defile the land up, and you can see all kinds of scriptures that God teaches us. usted puede ver a través de muchas escrituras. Si usted buscare, por ejemplo, la maldición sobre la tierra, va a encontrar muchos versículos sobre el tema. And the land would not produce. Y la tierra no producía. The land spewed them out. La tierra los expulsaba. It messes up the ecosystem. Destruye el ecosistema de la área. It brings famines. Trae hambrunas. It brings war. Trae guerras. All kinds of things happen. Muchas cosas suceden. Economic system is messed up. Poverty comes. El sistema económico se destruye, hay pobreza. So when men sin Cuando el hombre peca in those areas, en esas áreas, it keeps the powers that rule over nations, gives them strength.
Y de esos poderes Okay. que gobiernan sobre las So naciones what, les dan fortalezas. what goes on Y lo que with the sucede, ceremonies and things like that, todas esas ceremonias que tienen, it empowers the darkness, empodera la oscuridad and there's no challenge, and it continues to enslave humanity y no hay nada que los rete y siguen esclavizando a and la bring humanidad. curses into Mexico. Y traen maldiciones a México. Because God desires Mexico to be blessed. Porque Dios desea que México sea bendecido. He desires it. Él lo desea. Jesus is Lord of Mexico. El Señor, Amen. Dios es el Señor de México. And so we teach about the ecclesia, which is God's called out ones. Y hablamos de la eclesiástica, es los llamados de Dios. So when Jesus said, I will build my church, the word church is ecclesia. Cuando Él dijo, yo haré mi iglesia sobre esta piedra, la iglesia es la eclesía. We teach about the fivefold government of God in Ephesians 4. Y hablamos sobre los 5 Apostles, prophets, gobiernos, pastors, teachers, evangelists. los apóstoles, profetas, Amen. evangelistas, pastores y maestros. It's very important Son muy that importantes. God's ecclesia, the ones that are spiritually in tune, that hear the Lord, Que la eclesía, aquellos que están alineados God's- con el Espíritu de Dios, salgan, called them out of darkness into the light. porque el Señor los ha llamado fuera de la He oscuridad y que entren en la separated them luz. for service into the kingdom, Los separaron para que fueran siervos al reino, that they learn their authority, que aprendan su autoridad and that they begin to take their authority. y que empiecen a tomar su autoridad. There's a powerful scripture in Ephesians 2:6 that says we are seated with Christ in heavenly places. Hay un versículo poderoso en Okay. Efesios 2:6 que dice que estamos sentados a la diestra en lugares celestiales So con el that's a Señor. place in the spirit. Ese es un Amen? lugar en el 'Cause we're here in Espíritu. Mexico right now, Porque ahorita estamos aquí en México, but we're seated with Christ pero in estamos heavenly sentados con places, Cristo en far lugares above celestiales, all mucho más principalities and arriba de powers. todo eso que nos rodea en espíritu. And that word seated means I'm like as Jesus. God sees me as his child. Y eso palabra, el concepto de estar sentado con, Sees quiere me decir through the que blood. el Señor, nuestro Padre Celestial nos mira igual y semejantes a Jesús, quiere decir que estamos juntos con Él, It means I am a joint heir with Jesus, quiere decir que soy coheredero con Jesús and I have authority. As he releases me, I can use my authority in the earth. y tengo autoridad, y cuando Él me manda, yo tengo autoridad donde Él me ha Because we're mandado. all ministers of reconciliation. Porque todos somos ministros de He reconciliación. gave us that ministry of reconciliation. Él nos dio ese Amen. ministerio de reconciliación, amén. And that means I need to exercise authority, but if I still have things in me Y eso quiere decir que yo necesito que ejercer mi autoridad. Pero That's si hay algo que tengo dentro de mí aún no sanado, things in me that's in common with with the past history Cosas of my que- ancestors. cosas que tengo aún en común y que ligadas a mis ancestros, Amen. Amen. I haven't repented of those things. no me he arrepentido de esas cosas. The enemy will hinder me. He will block me, El enemigo me va a estorbar, me va a hacer piedra de tropezo and he can come and attack my life. y él puede venir a atacar Okay. mi vida. And so 2 Chronicles 7:14, Segunda de Crónicas, Second he Chronicles said, if 17, my people called by my name dice, si mi pueblo llamare a mi nombre will humble y themselves, se humillaren repent, y se arrepienten, turn from their wicked ways, se alejen de sus maneras he says, then I will pecaminosas, hear from heaven, y yo escucharé de los cielos, and I will forgive them and heal their land. y yo los perdonaré y Right. sanaré su tierra. Land is very important to God. La tierra es muy importante para Dios, Yeah, it's very important. es muy importante. So we're all stewards and management of where we live. Nosotros todos somos quienes debemos de cuidar la tierra donde vivimos. We are a steward of where God has placed us. Nosotros somos quien cuidamos el lugar donde Dios nos ha puesto. So if we go back to the beginning, Así que God si created regresamos us al- to have dominion, multiply, subdue, Si rule regresamos al principio con Adán y Eva, recordemos que Él le dijo, toma dominio, control y liderea la over tierra. everything in the earth. Gobierna, gracias, gobierna el We're mundo. managers Somos manejadores, of God's creation. administradores, gracias, de lo que Yeah. Dios nos ha dado. Yeah. It's a deep subject, but it's real. Es un tema muy profundo, pero muy real. And so we need strong intercession Entonces necesitamos intercedores fuertes and revelation y revelación to be able to take back the land that the devil thinks he owns. para tomar la tierra que el diablo cree que le pertenece a él.
I was telling the church, I think it was yesterday, the Yo leaders, le decía a la iglesia ayer, a los líderes, I was talking about how the devil hates when Christians want to take back yo le what he decía, has stolen. y le decía a los pastores, el diablo odia cuando los cristianos toman de nuevo lo que el enemigo les robó. So it was really awesome. We did some repentance prayers in Monterey. Y entonces fue muy hermoso porque hicimos oraciones de arrepentimiento en el estado de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. And so we had the pastors begin to repent and intercessors begin to repent for the sins of Monterey. Y tuvimos pastores que empezaron a orar en arrepentimiento y intercesores que pidieron arrepentimiento por la ciudad, cosas que habían hecho en la ciudad de Monterrey. And the Spirit of God came so strong. Y el Espíritu de Dios descendió tan fuerte. It was awesome. It was amazing. maravilloso. The power of God that came. Poder ver el Espíritu de Dios, la presencia y el poder de Dios que estuvo ahí. Because a lot of times the church just stays inside the building. Porque muchas veces la iglesia simplemente se queda dentro del edificio. And they feel like because they're saved, they don't do those things that, we'll just maintain what we have here. Y piensan, como ya soy salvo, no hago esas cosas. Bueno, nos mantengamos nada más aquí. But God never intended the church to do nothing. Pero Dios nunca, la intención de Dios nunca fue que la iglesia no hiciera nada. He's coming back for the Acts church. Él viene por esa iglesia de hechos. The church of power with the fear of God, Esa iglesia con poder, con el temor de Amen. Dios. where like thousands just get saved and the fear of God is present and they had such authority. Que sanaban por los miles y se sentía el poder de Dios y había autoridad. So the government is supposed to govern. Así que el gobierno debe de gobernar. But what's happened, and I've heard this since I've been here, Y lo que ha sucedido y he sentido desde que hemos estado aquí, there's so many false apostles and prophets that people are like, they don't even desire to understand that. de que ha the habido government. tantos falsos profetas y apóstoles que la gente no quiere moverse ni acercarse y aprender Yeah. de estos temas. But there are real ones. Pero sí hay verdaderos. God is not going to change his government because we don't like it. Dios no va a cambiar su gobierno simplemente porque no nos ha gustado. Yeah, I mean, there's nothing in this word he's going to change for us because we don't agree with it. No hay nada en esta Amen. palabra que Él va a cambiar simplemente porque no estemos de acuerdo con ella. But the functions of Jesus, the fivefold, is just to equip the saints to do the ministry of Jesus. Las funciones, los 5 ministerios de Jesús son para gobernar y ayudar a la iglesia. So you've got saints in the church that are not doing the ministry of Jesus. Y tienes santos dentro de la iglesia que no están haciendo el ministerio de Jesús. And many times it's because there's so much control in the church. Y a veces es porque hay tanto Fear. control dentro de A la lot of iglesia. pastors are afraid or they don't understand. Miedo. Hay pastores que tienen miedo y no entienden. But God wants to free his people, Pero amen. Dios quiere liberar a su pueblo. Because Amén. it's going to take an army, Y va a tomar una armada, un ejército. an army of trained soldiers to take back what the devil has stolen. Un ejército de soldados entrenados para tomar lo que el enemigo ha robado. I shared this story and I'll share it again because it's a powerful miracle. Y yo he compartido esta historia, pero la comparto de nuevo porque es un milagro When we were poderoso. ministering in Kenya a couple years ago, Cuando estábamos ministrando en Kenia hace pocos años, they had the worst drought in 40 years. tuvieron una sequía, la peor que habían tenido en los últimos 40 años. So we were there and there was riots going on because people were hungry. There was the prices were high. They couldn't get food. Y había pleitos entre el pueblo porque todo había bajado, la economía estaba mal, no había comida, no había un ecosistema bueno. Because in Africa, most of the things we eat, they grow or they raise them. Porque como saben, en África todo lo que nosotros, por ejemplo, lo que nosotros comemos, So, ellos lo tienen que crecer the y drought was cultivar severe. ellos mismos para comer. Was this- Entonces la sequía había dañado gravemente a la nación. All the water had dried up. It was a terrible drought. No food. Toda Things were la- happening. Todos los ríos se habían Animals secado, dying. no había agua, no se crecía nada, los animales morían, la sequía era terrible. Yeah. But we taught these principles. Pero enseñamos estos principios And the church that are based there, they teach cleansing and get people free. y nuestra iglesia ahí, nuestra base ahí enseñan liberación, And we- esta limpieza espiritual. And we had the leaders begin to repent for the sins of Kenya. Entonces hicimos que los líderes empezaran a arrepentirse por los pecados de la Yeah. nación de Kenia.
Because we told them, you are responsible for your nation. Y les dijimos, ustedes son responsables por su nación. So you are responsible as a child of God where you live. Y usted es responsable como hijo de Dios por donde usted vive. And I told them, there's a lot of things that happen in Kenya with witchcraft, kind of Y like en- here. Y en Kenia había sucedido muchas cosas bajo brujería y hechicería, semejante a lo que a lo mejor han visto aquí. Over there in Kenya, the witches sacrifice children. It's terrible. Allá los brujas sacrifican a los niños, es terrible. There's so much corruption and greed and witchcraft, idolatry, a lot of things in Africa. Hay mucha lujuria, hay mucho pecado, hay mucha Sexual hechicería, morality, a lot of abuse, trafficking, women, children. mucha corrupción, abuso like here, I'm sexual. De hecho, similar aquí, ¿no? So they began to pick up the burden of the Lord. Entonces empezaron a llevar la carga del Señor And that can't be done in the flesh. y eso no puede hacerse Okay. en la carne. The Holy Spirit brought the spirit of repentance. El Espíritu Santo trajo el espíritu de arrepentimiento. Because the leaders really wanted change. Porque los líderes en realidad querían And they needed cambios rain. y necesitaban ayuda. And so as they began, they were repenting for sexual moralities, Y mientras se arrepentían, pedían perdón por inmoralidad sexual, the witchcraft, idolatry, broken covenants, pactos quebrantados, idolatría, the shedding of innocent blood. derramamiento de sangre inocente. They picked up the burden for the children. Levantaron esa carga por los niños. And when they were doing that, Y mientras hacían eso, right toward the end, they were just really intensely repenting. y pasó un rato y ellos estaban intensamente arrepintiéndose. They didn't say, well, that was them doing it. No, we have sinned in Kenya. Y ellos en sus oraciones no decían lo que ellos han hecho, sino decían lo que nosotros hemos hecho en Kenia. The Lord brought a miracle and brought rain. Y el Señor trajo un milagro y antes And de it que was- acabara it la was- sesión it was empezó la instant. lluvia. Fue el instante. The rains came. Las lluvias llegaron. First it was thunder. De primero se empezó a oír There los was- temblores, los truenos. There was no clouds in the sky. No había ni nubes en el cielo, There was thunder. pero There había was los winds. truenos. Empezó a ventilar In el Africa, aire. they have metal churches. Y allá pues las iglesias son hechas de aluminio, de metal. The doors were slamming and opening Y las with the puertas wind. se abrían y se cerraban It por el actually viento. shook us. De hecho, nos sacudió, gracias. Yeah, and rains just poured. Y la lluvia empezó a caer. People got their deliverance. Y las rains personas came. recibieron su liberación y cayó lluvia. It was a work of God. Fue una obra del Señor. And he demonstrated to Kenya Y demostró that- a Kenia remnant group of leaders. que ese grupo Wasn't- remanente de wasn't a whole lot. líderes, no eran muchos, There was probably maybe, what do you think, Bertha? How many people you como think? cuántos eran, Berta, cuántos más o menos. About 50 people maybe? Como a lo mejor 50 personas de toda la nación. 50 people 50, nada más. was able to be obedient to God, Pero ellos pudieron ser obedientes a Dios sincerely turn, y cry out to sinceramente God. voltear de su pecado y buscar And el he rostro sent del rain Señor y instant. recibieron lluvia. And it rained the whole time we were there ministering. Y llovió todo el tiempo que nosotros estuvimos allá ministrando. Beautiful. Fue hermoso. Beautiful miracle. Es un milagro hermoso. And all of us have seen miracles. Y todos doing hemos visto these milagros principles. basados en estos principios. You see, so that's why this is so important. Así que por eso esto es tan Amen. importante. It Amén. works.